Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Falta un mes y medio para las elecciones presidenciales. Las encuestas lo dan a Daniel Scioli aproximadamente 10 puntos arriba de Mauricio Macri. Es decir, no hay nada terminado, podría ganar en primera vuelta, podría ir a un balotaje. Hay una encuesta cualitativa de Durán Barba que dice que la mayoría de los que piensan votar a Mauricio Macri lo hacen porque creen que el jefe de gobierno de la ciudad es una garantía para terminar con la corrupción. A ver, solamente una enorme protección mediática de los últimos años puede hacer que algunos electores caigan en esa presunción. Hoy te vamos a mostrar casos de corrupción, acusaciones, procesos y hasta condenas de Mauricio Macri como empresario privado, como presidente de Boca Juniors y como jefe de gobierno. Te repito, te vamos a mostrar acusaciones, procesos y hasta condenas por casos de corrupción de Mauricio Macri como empresario privado, como presidente de Boca y como jefe de gobierno. Casos de coimas, casos de sobreprecios, casos de asociación ilícita, un caso de contrabando que tenía una pena de cárcel de 10 años. Cárcel de la que fue salvado Mauricio Macri por la corte automática de Carlos Menem. Una corte que después cayó por el caso de Macri. Macri el año pasado estaba en contra de los principales hitos del gobierno de Cristina Fernández, hasta que vio que no podía ir contra eso y empezó a decir que estaba a favor de la asignación universal por hijo, de la jubilación, ustedes lo saben. Después empezó a atacar la economía, pero la economía, te lo va a mostrar Darío Gaño dentro de un rato, empezó a repuntar muy fuerte, incluso en un contexto internacional desfavorable. Entonces empezó a hablar de la corrupción, de la transparencia y de la república. Vamos a escuchar el discurso de hoy de Mauricio Macri. Dale. Es un gobierno que ponga toda la información al servicio de la comunidad, para que línea por línea sepamos qué es lo que se hace con nuestros recursos. Siento que esa es la forma de lograr que de una vez por todas la política deje de ser algo oscuro. Porque todo el mundo te dice, no, si es oscuro ese lugar, entrá y prendé la luz. Y la forma de prender la luz es participar. Que no es un cambio de modelo lo que propone el PRO. Es un cambio cultural. Es otra forma de hacer política. Es pararse desde otro lugar. Gané una elección, no gané nada. Nada más que la oportunidad de ayudar a los demás. Y eso me coloca, como servidor público, en la obligación de escuchar, de armar equipos, de rendir cuentas, de dialogar. Macri dice que viene a acabar con la corrupción. Hoy te vamos a mostrar casos de corrupción de Mauricio Macri. Te vamos a mostrar casos de corrupción de su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian. Entre ellos, el momento en que estatiza la deuda de los privados, deuda fraudulenta, por 6.000 millones de dólares, y Carlos Melconian en el Banco Central la estatiza. Vamos a hablar con Iván Jabrowski de los últimos datos que hay sobre el caso de Fernando Niembro. 21 millones de pesos. ¿Se los quedó todos él? ¿Se los quedó todos él? Y te vamos a mostrar una investigación exclusiva de economía política sobre corrupción en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la salud, de la vida de las personas. Pero vamos a empezar por los primeros hechos. Cuando Mauricio Macri, ya muy jovencito, antes de los 30 años, era vicepresidente de la empresa Sebel. ¿Te acordás? Los Macri vendían y producían acá los autos Fiat con su empresa Sebel. Vamos a verlo, dale. El plan para que más gente acceda por sorteo o licitación a la calidad. 35 opciones únicas en el mercado argentino, fabricadas con autoestilo por... Por contrabando. Como siempre te decimos, acá te mostramos todas las pruebas y te lo mostramos incluso dicho por otros medios, ¿sí? No es que decimos algo y después al otro día nos desmienten. Nunca nos desmintieron. Vamos a empezar a ver, ¿sí? Al diario La Nación, cuando en esa época no lo cuidaba Macri porque no era su candidato a gerente, perdón, a presidente, y entonces La Nación daba estas noticias. Míralo.
procesan a Mauricio Macri por contrabando. La actividad se hizo desde 1993 a 1995, donde hay 1.936 autos involucrados. El monto de lo percibido como reintegro asciende a unos 7 millones de pesos, o dólares, ¿se acuerdan, no? Dejó impuestos impagos por 450 millones de pesos o dólares. Fíjense, a ver, que la Nación no usaba potenciales como usa ahora cuando acusa al gobierno. Estaba seguro el diario La Nación de que Mauricio Macri había incurrido en contrabando, un delito penal con penas de 10 años de cárcel. Eso te decía el diario La Nación. ¿Sabés qué había hecho? Mirá, Macri vendía autopartes a su filial de Sebel en Uruguay, ¿sí? Luego las reimportaba, ¿sí?, de allí a nombre de otro tipo. Entonces quedaba como que había exportado y en realidad las piezas volvían. Pero como tenía un reembolso, el Estado te daba una guita cada vez que exportabas, estaba quedándose con ese dinero que no le correspondía y además incurriendo en contrabando. Eso hizo Mauricio Macri como vicepresidente de Sebel. Vamos a ver otra vez en el diario de La Nación cuando explican el caso. Míralo. Procesan a Mauricio Macri por contrabando. Lo acusan de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados. El juez en lo penal económico, Carlos Liporache, por contrabando, al responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa de Uruguay, Sebel. A ver, ¿vos te imaginás a Mauricio Macri tramando toda esa ingeniería para delinquir? Ahora, imagínatelo como presidente. Eso hacía el candidato a presidente cuidado por los medios que no te cuentan ni su pasado ni su presente. Eso hacía Mauricio Macri en Argentina cuando apenas tenía 30 años. Vamos a ver en el diario La Nación cómo va avanzando la causa, porque quiero que entiendas todo, quiero que sepas por qué Macri no fue preso. Vamos a verlo, dale. La Nación te explica. La causa por contrabando que involucra a los Macri llegó a la Corte. Imagínate que el juez de primera instancia, una cámara y llega a la Corte. Procesado, hasta que dice: los Macri habrían sido procesados en primera instancia y la decisión estaba a punto de ser confirmada por la Sala B de la Cámara en lo penal económico. Pero cuando todo indicaba que la causa se dirimiría en juicio oral y público, la fiscal de casación, Ricardo Güelle, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal, objetando un sobreseimiento que benefició a los Macri, y la causa por contrabando agravado llegó a la Corte, señores. Eso es lo que pasó. La causa por contrabando de Mauricio Macri, ese joven vicepresidente, llegó a la Corte Suprema. El tipo estaba ahí de ir preso hasta 10 años por contrabando y por quedarse con la guita de los argentinos por las exportaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos siguiendo el cuentito. Vamos a ver, mirá, todo el diario La Nación, por favor, no es que acá viene un testigo que al otro día desmiente. Sospechas y absoluciones en la historia de Macri ante la justicia. Finalmente, con fallos y apelaciones de por medio, el caso llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal absolvió a Franco y Mauricio Macri. A ver, el Código Penal se hizo para los pobres. El Código Penal se hizo para los pobres. Estos tipos no van presos. Lo salvó la Corte Suprema de Justicia, esa corte automática que armó Carlos Menem. Todos los jueces habían opinado que él era culpable, pero la Corte lo salvó porque la legislación penal está solamente para meter preso a los pobres. Por eso Mauricio Macri llegó hasta acá y hoy puede ser candidato a presidente. Pero a ver, por esa razón, la Corte después, algunos de los miembros de la Corte, perdieron su sitio. Acá vos nunca te metés con el círculo rojo. Aunque un juez de la Corte tenga que perder su lugar, igual te absuelve. Vamos a ver lo que pasó. Mirá cómo sigue la historia. Al rodaje del caso Macri todavía le faltaba un capítulo y un nuevo protagonista, Néstor Kirchner. Apenas asumió el expresidente, inauguró su avance contra la mayoría automática en la Corte por la cercanía, bueno, espéreme,
Entre los cargos por los cuales se destituyó a Bogiano y a Molineo Conner, ministro de la Corte de la Mayoría Automática del menemismo, se contaron los de obstruir el proceso legal respecto de la tarea de investigación por presunto contrabando. A ver, esos dos jueces de la Corte Suprema de Justicia cayeron, dieron su puesto para proteger a Mauricio Macri, para que no vaya preso por contrabando, ¿sí? Y lo destituyeron por eso. Lo dice el diario La Nación. Pero ¿querés escuchar a su socia, Elisa Carrió? ¿Qué dijo en ese momento en el Senado sobre esto? Mírala. Los tres casos que hoy analizamos, miren, son calcados de cómo funcionó el régimen de saqueo en el país. ¿Qué tipo de negocios? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etc. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el exgobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Acá no traemos testigos que están en la cárcel, que después les dicen, no, Elisa Carrió te lo está cantando. Su socia actual te decía que Macri había incurrido en contrabando y que había que destituir a los jueces de la Corte por haberlo salvado de la cárcel. ¿Sabés qué? Macri dice que viene a limpiar el país, pero no lo puede limpiar si tiene las manos sucias. Yo sé que muchos piensan que el principal problema del país es la corrupción, o una parte. Yo no lo pienso eso, pero igual si lo pensás, este tipo te va a salvar de la corrupción. Contrabando, así empezó la carrera de Mauricio Macri cuando era un pibe, cuando tenía 30 años y el padre lo puso como vicepresidente, armó eso y te lo probamos y te lo mostramos. Pero después